Muy buenas, estimados alumnos. Vamos a continuar con la cápsula de repaso sobre BGP. En esta oportunidad vamos a realizar la configuración tanto de eBGP como iBGP. Como ya lo hemos visto en las cápsulas anteriores, BGP es un protocolo de enrutamiento gateway exterior y lo que habíamos entonces configurado hasta el momento es el enrutamiento gateway exterior externo, es decir, cuando un sistema autónomo se conecta con otro sistema autónomo. Sin embargo, la mayoría de las veces los sistemas autónomos no solo se constituyen de un solo router, sino que se constituyen de más de un router. Supongamos que, por ejemplo, este es el ISP, ¿ya? Y por lo tanto el ISP puede tener una gran cantidad de routers, y todos esos routers tienen que estar dentro de un sistema autónomo, ¿ya? De gateway exterior. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estos routers, todos los routers que pertenecen al sistema autónomo, deben conocerse entre sí y deben establecer adyacencias entre sí para que el router de borde pueda establecer conexiones eBGP con otros sistemas autónomos. ¿Ok? Como les dije, supongamos que este es el sistema autónomo de un ISP y acá tenemos un cliente y acá tenemos otro cliente. Por lo tanto, este router va a ser una conexión eBGP con este otro router, el AR1, mientras que este otro router, el AR4, va a ser conexión con el router del otro sistema autónomo AR5. Sin embargo, para que de alguna manera las redes puedan, ¿no es cierto?, enviar sus prefijos, necesitamos que todos estos routers también formen parte de una adyacencia llamada IBGP, ¿ok? Y por lo tanto los prefijos se van a, de alguna manera, a enviar de un router a otro router, ¿ok? Bien, entonces vamos a configurar lo básico. Yo ya tengo la configuración de IPs, las interfaces físicas y las interfaces loopback. Como podemos ver acá, con el comando show IP interface brief, vamos a verificar que la R1 en la giga 000 tiene la 12.1 y tiene la loopback 111 en la loopback 0. Vamos a R2, verificamos que tenga la 12.2 con máscara 24 y tenga la 23.2 con máscara 24 y tenga la loopback 0. Vamos a R3, verificamos que el giga 001 tenga la 23.3, que la giga 00 tenga la 34.3 y por último la loopback 3333, que es la loopback 0. Vamos a R4, que sería este router de acá, ¿no es cierto? En la giga 00 vamos a ver que tiene que tiene la interfaz 192.168.34.4. En la interfaz giga 001 tiene la 45.4 y la loopback 4, perdón, la loopback 0 con 4444 más para 24. Y por último, el router 5, que pertenece al sistema autónomo 3, vamos a ver que tiene configuración de la giga 001 como la 45.5 y la loopback 0 que está configurada con la 5.5.5.5/24. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos las configuraciones básicas. Lo que vamos a hacer entonces es configurar lo que ya sabemos como eBGP. ¿Okay? Vamos a establecer una adyacencia entre el sistema autónomo 1 y el sistema autónomo 2 de R2. Por lo tanto, acá colocamos System View y vamos a crear la instancia BGP1. Luego vamos a colocar el peer, que sería en este caso 192.168.12.2 máscara 24, perdón, me acabo de equivocar. As number, en este caso, coloco el sistema autónomo del vecino, que sería 2, ¿cierto? Y luego voy al IPv4 Family Unicast, coloco undo synchronization y luego el peer, que sería 192.168.12.2 enable para habilitar el vecino. Bien, ya establecí la conexión entre AR1 a AR2, luego entonces me queda establecer la conexión entre AR2 y AR1. En view, entonces BGP2, porque estamos hablando del sistema autónomo 2,
Y acá colocamos entonces el peer, que sería 192.168.12.1 as number 1. Y por último colocamos el IPv4 family únicas. Colocamos entonces el peer, que sería 192.168.12.1 enable 1.2.5.6. Ok, entonces ahí ya hemos configurado de alguna manera los vecinos, tanto de R1 como de R2, de manera viceversa. Y ahí podemos ver que el BGP ya ha cambiado a established, ¿ya? Está establecido. Verificamos de todas maneras con el comando display BGP peer, y vemos que existe un peer, ¿no es cierto?, desde AR2 a AR1, siendo este el vecino y está en estado established. Nosotros vamos a la R1, colocamos el comando display BGP peer y también ya verificamos que hay una conexión, que es la conexión más sencilla que se puede establecer. Bien, sin embargo, tenemos que entender que este es, por ejemplo, una empresa o el ISP, bueno, una empresa, supongamos, en este caso. Como hay una gran cantidad de routers, debemos establecer el enrutamiento de la empresa o de una división de la empresa. Y por lo tanto, alguien podría pensar, bueno, configuremos BGP para que este se comunique con este y este se comunique con este. No. BGP es un protocolo de gateway exterior, ¿ya? Si bien es cierto, se configura en estos routers como un protocolo de gateway exterior, pero interno, eso sirve para que los prefijos, ya que puedan ser recibidos desde el exterior, puedan divulgarse dentro de este sistema autónomo. Pero para eso necesito que exista un protocolo de base IGP para que estos routers puedan comunicarse entre sí. Es decir, BGP solamente nos sirve para identificar un grupo de routers que están dentro de un edificio corporativo, un sistema autónomo, ¿ya? Para conectarse con el exterior. ¿Okay? No nos sirve para enrutar dentro del mismo edificio, de la misma empresa corporativa, ¿ya? Para eso están los protocolos OSPF, IGRP, RIP, etcétera, y todos los protocolos que ustedes pueden conocer. Entonces, para esto necesitamos configurar un protocolo de gateway interior para que las rutas puedan ser divulgadas por todos los routers del mismo sistema operativo. Y para eso vamos a utilizar OSPF. Por lo tanto, vamos a OSPF1, vamos a colocar un router ID. Perdón. OSPF1 router ID. Bueno, ahí tengo que resetear el proceso posteriormente. Área 0. Y colocamos las redes que están directamente conectadas. Entonces, en este caso, tenemos que declarar la 192.168.23.0 con su wildcard 000.255. Y tenemos que declarar la loopback 0, ¿ya? Network, que sería la 22220.000.255. Alguien podría pensar, ¿por qué no declarar esta? Obviamente, porque esta es una ruta externa, ¿ya? Que sale desde la misma red interna de la empresa y por lo tanto no podríamos configurarla con un protocolo de gateway interior, sería muy riesgoso. Estaríamos publicando todas nuestras redes a otra red, por lo tanto para eso se utiliza BGP. Bien, estaríamos listos, vamos a R3, vamos a hacer lo mismo. Y colocamos las redes que están directamente conectadas. En este caso es la 192.168.23.0. Vamos a declarar la red
Y ahí ya conoció a su vecino. Y vamos a declarar esta red de acá, que sería la 34. Wildcard 000.255. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo en AR4. Sysname, perdón, System View, OSPF1 Router ID 4444, área 0 y la network sería 192.168.34.0 con la wildcard 255 y me falta declarar la loopback que sería 4444, perdón, así 000.255. ¿Okay? Vamos a revisar que todo esté correctamente configurado. Ok, y acá vamos a revisar con un display this que todo correctamente configurado. Bien, está todo correctamente configurado y por lo tanto debería tener conectividad entre la interfaz de la loopback 0 de AR2 a la 4444 que sería la IP del router 4. Es decir, hay conectividad interna dentro del con el protocolo OSPF, que es un protocolo de interior que es mucho más automático, ¿no es cierto? Porque uno declara las redes que están directamente conectadas y esas redes se publican de alguna manera a través de los LCA, ¿no es cierto? Como estudiamos en la unidad 2. Bueno, entonces ya tenemos configurada la ruta ya, o la señalización para o la ruta, en verdad, para que podamos conformar los peers como proceso IBGP. ¿Ya? Como les dije, todos tienen que tener conexiones entre sí. ¿Ya? Vamos a realizar solamente como prueba para ver que no funciona. Eh, Porque alguien podría decir, bueno, si esto tiene OCPF, yo podría establecer una adyacencia entre R2 y R4 y por lo tanto las rutas, de alguna manera, podrían irse, eh, desde acá hasta acá, ¿ya? Una especie de túnel, obviamente. ¿Ya? Alguien podría decir, bueno, podría establecer la adyacencia entre R2 y R4, ya que existe un protocolo de gateway interior que soporta el enrutamiento y por lo tanto así solamente declaro los routers de borde como los routers de vecinos. ¿Ok? Vamos a hacer eso entonces. Vamos a R2 y en AR2 lo que vamos a hacer es, bueno, configurar el IBGP. La diferencia entre IBGP y EBGP, como ustedes ya sabrán, que EBGP se configura con un sistema autónomo externo, mientras que IBGP mantiene el mismo sistema autónomo para todos los routers, en este caso el AR2, AR3, AR4, tendrán el mismo sistema autónomo que será el AR2. Entonces, BGP2, el peer, sería, supongamos que yo quiero establecer la licencia entre este y este, sería 4444. Eh, 4444. Entonces acá colocamos el as number 2. Ya vamos a colocar el mismo. Y vamos a hacerlo por la interfaz loopback. ¿Ya? Entonces 4444. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una interfaz lógica como destino y lo vamos a, entonces a hacer que lo haga desde la loopback 0 local. Ok. Luego vamos a R4 y vamos a configurar lo mismo. Entonces quit BGP2 peer sería 4, perdón, 2222 as number 2 peer 2222 connect interface loopback 0 y IPv4 family únicas punto synchronization peer 2222 enable. Hacemos lo mismo en AR2. IPv4
family unicas, un synchronization peer, sería en este caso 4444 enable, ¿ok? Entonces, de alguna manera ya se ha establecido la sesión o la vecindad, por decirlo de alguna manera, entre R2 y R4. ¿Ok? Vamos a ver la tabla, perdón, el comando respectivo que es display bgp peer, y entonces R2 tiene de alguna manera el 192.168.12.1, que sería la conexión eBGP, y también tiene la conexión iBGP, que es la conexión de AR2 y AR4, ¿ya? Que sería el PIR 4444. Y está en el estado establecido. Entonces vamos acá y vamos nuevamente a colocar display BGP PIR. Y vemos que de alguna manera también está establecido el, el enlace o el peer entre AR2 y AR4. Ok, entonces, bien. Sin embargo, si nosotros vamos a R2, la idea de BGP es que acá tenemos una red interna de este sistema autónomo y queremos publicarla a otro sistema autónomo. ¿Ok? Es decir, que todas las redes, o las redes, etcétera, que estén dentro de este as number 2 conozcan a 1.1.1.1. ¿Ok? Por lo tanto, para lograr ese cometido, de alguna manera tenemos que publicar esta red hacia el iBGP. Si nosotros acá colocamos el display BGP routing table, no nos aparece absolutamente nada. Es decir, hay vecindad, se establece la conexión entre R2 y R1, y por supuesto entre R2 y R4 de iBGP, pero esto es eBGP, pero no se le está entregando ningún prefijo. Entonces, para divulgar el prefijo, tenemos que colocar el IPv4 family unicas y colocar el net. ¿Ya? Siguiendo básicamente la misma lógica de OCPF, se declara la red 1110, pero se coloca solamente la máscara. Ah, perdón, me equivoqué, era en AR1. Acá, BGP 1, IPv4 Family Unicas, Network 111024. Bien, y ahí recién AR1 va a divulgar el prefijo 1110. ¿Ok? Entonces vamos a R2 y ahora si nosotros vamos al display IP o display BGP routing table, vamos a ver de que se está recibiendo el prefijo 1110 máscara 24. Y para alcanzarlo tenemos que establecer que el siguiente salto es la 192.168.12.1. O sea, para alcanzarlo se va al siguiente salto que es la 192.168.12.1. Entonces colocamos el ping ya, a 1111 y tenemos respuesta y por lo tanto está funcionando correctamente. Y si colocamos el interfaz loopback 0 como la de origen hacia eh, la loopback, no hay respuesta. ¿Okay? Ah, perdón. Sí, sí, no hay respuesta. ¿Okay? ¿Y por qué no hay respuesta? Bueno, no hay respuesta porque eh, de alguna manera tenemos que entender que esta red, la loopback, está por fuera, ¿no es cierto?, del router, está como en otra, simula ser otra red que está conectada y por lo tanto no tiene la información suficiente como para llegar hacia la loopback. Bien, más adelante vamos a ver cómo poder solucionar ese problema. Bien, entonces vamos a R4 y nosotros acá vamos a colocar display BGP routing table y de alguna manera también está llegando el prefijo 1110, ¿ya?, al peer, que sería la R4, y con máscara 24, y el siguiente salto sería 12.1. Pero, como podemos ver acá, está incompleto.
¿no? Corresponde al protocolo IBGP, pero no nos aparece valid DBS como nos aparece acá. Entonces, claro, es una ruta válida, un path válido. En este caso, no. En este caso, la entrega, pero no es válida. O sea, yo no puedo, como les dije anteriormente, alcanzar el 1111. ¿Por qué? Porque me dice que el siguiente salto es 192.168.12.1. Por lo tanto, este router en su tabla de enrutamiento, como lo vamos a ver acá, display IP routing table, en ninguna parte hace mención a 12.1 o a 12.0 la red. Él no conoce esa red y por lo tanto no conoce esa red, no puede reenviar ese paquete al prefijo 1111. Y por si eso fuera poco, no conoce de alguna manera el prefijo 1111 o no tiene instalado el prefijo 1111 en su tabla de enrutamiento. ¿Sí? Entonces, es complejo, no hay respuesta y vamos a ver una solución al problema configurando correctamente el IBGP. Para continuar con el laboratorio, vamos a configurar el EBGP para que AR4 establezca conexión con AR5. Entonces, esto ya un poco lo mismo que hemos estudiado. Vamos a configurar el BGP, en este caso 2. Colocamos el PIR, que sería 192.168.45.5 as number 3 y IPv4 family unicas punto synchronization peer 192.168.45.3 perdón 5 enable. ¿Ok? Ya tenemos la configuración básica. Vamos a R5 system view BGP5, colocamos el PIR 192.168.45.4 as number 2 y IPv4 family únicas. Colocamos el punto synchronization, el PIR 192.168.45.4N. Entonces ahí ya hemos formado la sesión EBGP y por lo tanto eh, vamos a esperar unos segundos, unos minutos, recordando que el BGP es un protocolo de código exterior, que es de Internet y por lo tanto es un protocolo muy estable, pero se demora un poco, no es como un protocolo CPF o IGRP, en el caso de Cisco, donde todos los protocolos IGP son bastante rápidos en comparación a los protocolos que se utilizan en Internet o en redes muy grandes. ¿Okay? Bien, vamos a esperar entonces un poco. Bien, aquí tuve un problema. Ya, configuré mal el BGP, por lo tanto lo voy a solucionar. Suele no equivocarse con los números. Ya, vamos a borrar todo el proceso BGP. Bueno, tengo que salir primero. Punto BGP5. Ok, ponemos que sí. Y colocamos nuevamente el BGP3, que es el que tenemos que señalar, que sería el 192.168.45.4 as number 2 y el IPv4 family unicas punto synchronization peer 192.168.45.4 enable. Ok, ya. Entonces ahí debería estar correctamente configurado, ¿no? Un error de tipo. Bien, entonces vamos a esperar, como les dije, un momento para establecer la adyacencia. Y como podemos ver, la adyacencia ahora está lista, está establecida. Vamos a ver un display BGP peer y podemos ver que tenemos el vecino que está establecido, pero si colocamos un display BGP routing table, no hay absolutamente nada. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, si yo acá recibo, perdón, display BGP routing table, si estoy recibiendo este prefijo,
Lo natural uno podría pensar es que este prefijo, como yo tengo una instancia EBGP, debería de alguna manera llevarse a R5 para que él conozca el prefijo 1110. Pero esto no ocurre, ya como podemos ver acá hay un problema. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? Bueno, entender la lógica del IDGP. El IDGP requiere de que exista una adyacencia con todos los vecinos posibles, es decir, acá yo solamente establecí una adyacencia entre AR2 y AR4, sino que también requerimos la adyacencia entre AR2 y AR3 y AR3 y AR4. ¿Ok? Obviamente que si nosotros tenemos mayor conocimiento de BGP, hay un comando que es el router reflector, ¿ya? En el cual él es el router encargado de establecer la adyacencia y por lo tanto en ese caso no se necesitarían establecer tantas o todas las adyacencias posibles en el sistema autónomo. ¿Ya? Entonces, claro, como estamos recién aprendiendo esto, vamos a establecer las adyacencias máximas posibles para que el protocolo IBGP pueda tener la máxima información de los siguientes saltos. Ok, entonces para eso vamos acá y lo que vamos a hacer es configurar la adyacencia entre AR2 y AR3. Entonces, System View, BGP o BGP 2, peer sería el 3333, as number 2, y luego vamos a establecer el peer 3333, connect interface loopback 0. Ok, ya hemos hecho he declarado el peer. Ahora voy a la IPv4 Family Unicast para habilitarlo. Peer 3333 NH. Ok, vamos a R3. En R3 colocamos System View, BGP2, peer. Sería 2222, as number 2 y peer 2222, connect interface loopback 0. Ok, vamos al IPv4 Family Unicast. Colocamos un 2 synchronization y el peer sería 2222 NH. Acá se me olvidó colocar el undo synchronization. Lo coloco inmediatamente. Creo que lo había puesto anteriormente, pero bueno. Bien, ya hemos establecido la adyacencia entre AR2 y AR3. Ahora nos falta establecer la adyacencia entre AR3 y AR4. Por lo tanto, bueno, ahí ya vemos un mensaje ya de confirmación de adyacencia. Vamos a verificarlo con un display BGP peer y vemos que el AR2 no solamente tiene una adyacencia eBGP, sino que tiene una adyacencia iBGP entre AR2 y AR3 y AR2 y AR4. Ahora, AR3 puede tener adyacencia con AR2 y AR3. Vamos a establecer la adyacencia entre AR3 y AR4, porque la de AR2 ya está configurada. ¿Sí? Bien, entonces AR3. Vamos acá a quit y colocamos el peer 4444 as number 2. Luego el peer 4444 connect interface loopback 0. El IPv4 Family Unicast, punto synchronization, bueno, creo que no, lo había hecho acá, está bien. El peer sería el 192, perdón, 4444 connect enable, bien digo. Entonces voy a ver un display this para ver qué es lo que está configurado acá. Tenemos el peer 2, ¿no es cierto? Tenemos el peer 2 que está acá. Y todo sale por la interfaz loopback 0 y el PIR 4 sale por la interfaz loopback 0 y están habilitados los PIR.
Vamos a la R4 y vamos a establecer el peer con AR3. Entonces, System View, colocamos BGP2, peer 3333, Connect Interface Loopback 0. Dice que... Ah, perdón, que tengo que crear primero la sesión, obviamente. El peer 3333 as number 2, ya ahí está creada, y luego coloco la interfaz por la cual se va a conectar de origen. Luego IPv4 family y únicas, ya Undo Synchronization, peer 3333 enable. ¿Okay? Y ahí ya de alguna manera debería tener configurado tanto para el peer 3 como para el peer 2. Ok, entonces, bien, vamos a revisar la tabla de enrutamiento. Acá, ya ahí está, perdón, el peer. Display BGP peer. Y en este caso el AR3 tiene un peer 2 y tiene el peer 4. AR2 tiene el peer 3 y el peer 4. Y AR4 tiene el... Debería tener los dos. Ah, el 2 y el 3 y obviamente que es el otro que es el BGP. Vamos a ver la tabla de enrutamiento, display IP routing table, y todavía de alguna manera no existe o no se conoce el prefijo. Está en el prefijo. Vamos a R3, vamos a revisar display IP routing table. Tampoco AR3 conoce el prefijo, eh, pero de alguna manera sí debería reconocerlo el BGP Routing Table. ¿Okay? Acá, pero nos aparece nuevamente como incompleto. ¿Okay? Y AR2 sí, el AR2 sí conoce. Entonces vamos a colocar un display IP Routing Table. Nosotros podemos ver acá que se conoce por el protocolo de BGP y el siguiente salto es 12.1. Sin embargo, si voy a R3 y coloco display IP routing table, no vemos absolutamente nada. ¿Ok? El no lo conoce. ¿Cómo podemos solucionar esto? Básicamente es que debemos colocar un comando que nos permita redistribuir, o sea, sí, redistribuir cuando un prefijo llega desde otro sistema autónomo, le llega a R2, nosotros revisamos la tabla de enrutamiento, el siguiente salto es el AR1 que pertenece al sistema autónomo 1. O sea, no tiene sentido. Esto debe propagarlo por todos los routers del IBGP. ¿Okay? Entonces, para eso, vamos a colocar dentro del BGP, como sé que AR2 recibe el 1110, el prefijo 1110, yo creo que se retransmita a R3 y se retransmita a R4. ¿Okay? Entonces vamos a colocar el peer. Vamos a colocar el peer. En este caso, el peer que yo quiero que se retransmita es al 3333 next host local. Ese comando se establece solamente en IBGP y lo que hace es retransmitir el prefijo hacia el vecino, que en este caso es el peer 3. Entonces, ahora deberíamos analizar la tabla de enrutamiento de AR3. Esta es la tabla de enrutamiento que teníamos antes, no estaba el prefijo. Vamos a nuevamente a play BGP routing table. Ya, recibe la tabla de enrutamiento. Vamos acá, play BGP routing table. ¿Ya? Entonces, sigue teniendo claro, el next hop 192.168.12.1.
Vamos a esperar un momento, como lo hemos dicho, BGP es un protocolo un poco lento, así que vamos a esperar un momento que se actualice y nos muestre en la tabla de enrutamiento. Bien, luego de un minuto se ha recargado la información de la tabla de enrutamiento de BGP de AR3 y como podemos ver, si bien es cierto, recibía el prefijo pero estaba incompleto, ahora sí está como válido y es la mejor ruta para reenviarse. Y se sabe que el siguiente salto es 2222. Entonces de acá sí llega el prefijo. Vamos a hacer un ping. Pero vemos que, si bien es cierto, está llegando el prefijo, todavía no se alcanza y vamos a ver por qué ocurre más adelante. Pero por lo menos ya tenemos la mitad de la tarea, que es que el AR3 ya esté de alguna manera recibiendo el prefijo con ser válido, como bien digo acá, y la mejor ruta. Si nosotros vamos a R4, display BGP routing table, ¿ya? Todavía acá nos aparece como I. ¿Y por qué? Porque el AR3 también tiene que transmitir a AR4. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo. Bueno, se puede hacer dentro del IPv4 Family Unicast. Peer sería, en este caso, el 4444 NetHope Local. Entonces ahí de alguna manera ya estamos retransmitiendo el prefijo 1 a AR3 y de AR3 que se transmita a AR4. ¿Okay? Vamos a esperar un minutito para que se actualice la tabla de enrutamiento y nos muestre el paso. Ok, entonces si nos vamos a verificar el AR5 y colocamos display BGP routing table, no hay absolutamente nada. Y si colocamos un display routing table, tampoco conoce y no le está llegando la 111 a consecuencia de que, voy a cortar esto, de que acá sí le está llegando ese prefijo. Entonces, System View, Display IP Routing Table, podemos ver acá, no, tampoco le está llegando. Tenemos que verificar por qué no le está llegando el prefijo AR4. Vamos a R3 y coloquemos un display IP routing table. Podemos ver acá que sí le está llegando el prefijo. Vamos a colocar el comando display PGP routing table. Ok, acá tiene el siguiente salto como 2222. Okay. Vamos a verificar si hemos configurado el NetHub local. Es decir, se está reenviando. Vamos a esperar entonces algunos momentos para que se reenvíe el prefijo AR4. ¿Okay? Bien, entonces tenemos que configurar el NextHost local como un parámetro muy importante a la hora de configurar la retransmisión de los prefijos entre los distintos routers que participan del mismo sistema autónomo del IEGP. ¿Okay? Bien, entonces vamos a ver qué es lo que me falta acá. Nosotros vamos a R2 y vemos la tabla de enrutamiento Display IP Routing Table. Aparece el BGP, el AR3 Display Routing Table. Aparece el I, pero si acá yo veo no aparece nada. Y uno podría decir, bueno, si este se fue configurado con NextHop Local, este fue configurado con NextHop Local y este fue configurado con... O sea, no, sino que de kit retransmisión hacia el NextHop Local debería llegar. Pero
hemos olvidado la adyacencia entre R2 y R4. Por lo tanto, él también es next host local. Entonces, acá colocamos IPv4, family únicas, peer sería 4444, next host local. ¿Ya? Entonces, claro, la adyacencia entre aquí y acá es nethost local, la adyacencia de aquí a acá es nethost local, pero la adyacencia de aquí a acá también tenía que ser configurada como nethost local, siendo el siguiente salto, el 4444, el vecino correspondiente. Entonces vamos a nuevamente ver nuestra display BGP routing table y ahora sí nos aparece, pero nos aparece como incompleto. ¿Okay? Vamos a esperar que recargue, ¿no es cierto?, la página, perdón, el protocolo para que cargue. Y como podemos ver acá ya cargó y conoce de alguna manera al prefijo 1111, ¿ya? Y el siguiente salto es el 2222. Ok, entonces si vamos a R5 y colocamos el display IP routing table, estamos recibiendo la ruta. Y el siguiente salto es 192.168.45.4, que sería esta de acá. Sin embargo, si nosotros verificamos BGP como lo hemos configurado acá, que es el 3, display this, vemos que acá solamente hemos configurado el peer, ¿ya? Porque ¿qué pasa si yo hago un ping a la 1111? No tengo respuesta, ¿ya? ¿Y por qué no tengo respuesta? Bueno, básicamente porque, a ver, vamos a ver dónde muere esto. Tracer, con un tracer, 111. O sea, llega al AR4, ¿ya? Que sería su siguiente salto, y acá muere, ¿no es cierto? Sin embargo, esto está instalado en la tabla de enrutamiento y dice que el siguiente salto es 2222 y acá vamos a ver, el siguiente salto es 2222. Ok, y su siguiente salto es 192.168.12.1. Ok, sin embargo, como sabemos que el ping tiene una respuesta, o sea, hay un envío, ok, pero llega el paquete de alguna manera, pero el paquete tiene que devolverse y al devolverse en la tabla de enrutamiento, cuando llega acá, dice, ok, llegué acá, me tengo que devolver el siguiente salto 12.1 y por lo tanto no conoce el siguiente salto como 45.1, que también podría ser válida. ¿Ok? Por lo tanto, para eso nosotros tenemos que declarar la red de acá en el BGP. ¿Ya? BGP sería 2 y acá colocamos IPv4, Family, Unicast, Network. Estamos declarando esta red. ¿Ya? Acá. 192.168.45.0 con máscara 20. ¿Ok? Entonces, así, declarando esa red, podríamos de alguna manera llegar hacia el destino. Vamos nuevamente a ver nuestra tabla de enrutamiento. Display IP Routing Table. Vamos a ver que está la 1. Y que ahora está la 45. Acá. No está directamente conectada, obviamente. Pero vamos a R2. Vamos a colocar el mismo comando. Display BGP Routing Table. Y vemos que tenemos dos rutas que podemos alcanzar. O sea, podemos alcanzar la 1, que es esta de acá, y podemos alcanzar la 45 mediante el 4444. Entonces, vamos a ver el ping 1111 y ahora sí tenemos respuesta. Ok, entonces, claro, al principio habíamos configurado IBGP, funcionaba correctamente, pero el ping se iba por acá, llegaba. Y una vez que quería realizar el eco,
el ping llegaba acá y miraba la tabla de enrutamiento y decía, bueno, pero si aquí yo no tengo nada, pues él llegaba a 191.168.12.1, ¿ok? El destino ahora iba a ser 45.5 y en la tabla de enrutamiento no tenía nada en ese momento, no tenía la 45.5 instalada. ¿No? No había, no estaba acá la 45.5 que era la respuesta del ping, ¿ok? Pero si nosotros ahora hacemos el display per routing table, podemos ver que está instalada la 45 y es un protocolo IDGP. ¿Ok? O sea, se está enviando el paquete de vuelta y por lo tanto se está permitiendo llegar hacia el destino con el eco del ping. ¿Ok? Por lo tanto, aquí ha terminado el laboratorio que concentraba, ¿no es cierto?, conceptos primordiales de IBGP, pero también conceptos que ya hemos visto de EBGP.